31 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos y... En el momento en que el árbitro pitó la final, todo el estadio se transformó instantáneamente en un mar de oro y rojo. La voz de Javier Fernández, el cantante del gol, tembló levemente en el estudio de CCTV. El partido terminó. El partido terminó. Colombia derrotó a Holanda por 5-4 en la tanda de penales y ganó el partido por el tercer puesto en el Mundial de Brasil 2014. Copa del Mundo. Este es el momento más glorioso en la historia del fútbol colombiano. La noticia de que Colombia había derrotado a Holanda y obtenido el tercer puesto en la Copa del Mundo se extendió como una corriente eléctrica por todo el mundo. Lo logramos, gritó Yepes con voz ronca. El capitán de 38 años levantó a James y le dio una fuerte palmadita en la espalda. James podía sentir las manos de su capitán temblando, no por cansancio, sino por una excitación incontrolable. Los jugadores comenzaron a dar una vuelta al campo para agradecer a la afición. Armero corría al frente sosteniendo una enorme bandera de Colombia, la bandera dorada ondeando en el viento de la noche. Los vítores desde las gradas se elevaron en oleadas y muchos aficionados ya sollozaban desconsoladamente. James vio a un anciano de pelo blanco que vestía una camiseta retro de Colombia, que debería ser el clásico estilo del Mundial de 1994. Gracias. Cuadrado formó un corazón con sus manos, respondiendo a los gritos de las grados. El extremo, que había dado varios pases cruciales hoy, ahora cojeaba, pero la sonrisa en su rostro era más brillante que nunca. José Pekerman y el cuerpo técnico permanecieron al margen, viendo celebrar a sus discípulos. Los ojos del viejo entrenador estaban rojos y su tablero táctico hacía tiempo que había sido abandonado en algún lugar. Cuando James pasó, los dos se abrazaron fuertemente. Gracias por elegir jugar por Colombia, le dijo José Pekerman al oído a James. Esta selección de Colombia ha hecho historia. La voz de Javier Fernández, el cantante del gol, estaba llena de reverencia. Desde la tragedia de Escobar en 1994 hasta estar hoy en el podio del Mundial, han caminado 20 años enteros. El comentarista Shuyan movió repetidamente, sus dedos golpeando inconscientemente la mesa, claramente conmovido por la escena. El podio de premiación de Colombia ya estaba instalado. El presidente de la FIFA, Blatter, permaneció de pie sonriendo junto al podio, mientras los miembros del personal limpiaban cuidadosamente las medallas de bronce a su lado. Los jugadores de Colombia se alinearon, esperando ese momento sagrado. Tercer lugar, Colombia. Como el anunciado anfitrión del lugar, los jugadores fueron subiendo al podio uno por uno. Yepes, como capitán, fue el primero en recibir su medalla, y Blatter, en concreto, le tomó la mano un instante más. Un capitán de 38 años, admirable. Cuando James se acercó a él, Blatter se detuvo unos segundos más, le dio una palmadita en la mejilla y le susurró al oído. Joven, me recuerdas a Maradona de hace 20 años. Luego, él personalmente puso la medalla alrededor del cuello de James. Inmediatamente después, el personal de la FIFA entregó cuidadosamente un reluciente trofeo dorado. Blatter se aclaró la garganta y anunció por el micrófono. El ganador del Mundial de Brasil 2014, bota de oro del Mundial, James Rodríguez. Una ovación ensordecedora estalló en todo el estadio. James avanzó lentamente, mientras sus asombrosas estadísticas de 11 goles en 7 partidos aparecían en la pantalla electrónica. No solo fue el máximo goleador de este mundial, sino también el jugador con más goles en un solo mundial en los últimos 20 años. Después de la ceremonia de entrega de premios, los jugadores besaron con entusiasmo sus medallas. La celebración en el vestuario era aún más loca. Alguien abrió una botella de champán y la espuma se esparció por todas partes. José Pekerman fue rociado con cubos de hielo por los jugadores, pero suena más feliz que nadie. James estaba sentado en un rincón, observando todo en silencio, cuando de repente sintió que alguien le daba una palmadita en el hombro. Toma, le entregó a Ospina un teléfono satelital. El presidente quiere hablar contigo. Al otro lado del teléfono, la voz del presidente colombiano Santos temblaba de emoción. Todo el país está orgulloso de ustedes. Medellín, Bogotá, Cartagena, las plazas de todas las ciudades están llenas de multitudes celebrando. Aunque apenas era el tercer lugar, las calles de Bogotá ya estaban desiertas, con todo el mundo afuera. En la plaza frente a la pantalla gigante, los fanáticos lloraban y reían, abrazándose unos a otros.
Después de colgar el teléfono, James fue jalado por sus compañeros hasta el centro del vestuario. Según la tradición colombiana, debían elegir al rey de la fiesta de esa noche. En medio de los vítores de la multitud, James no tuvo más remedio que realizar un torpe baile, lo que provocó carcajadas. En la sala de prensa, José Pekerman se enfrentó a los lentes largos y micrófonos cortos de los medios globales. Este trofeo es de todo el pueblo colombiano. La voz del antiguo entrenador sonó un poco entrecortada. Especialmente los niños que juegan al fútbol en los barrios marginales, por favor crean que los sueños realmente pueden cambiar vidas. Cuando los jugadores finalmente abordaron el autobús de regreso al hotel, el cielo nocturno de Brasilia se estalló en brillantes fuegos artificiales. Las calles de ambos lados estaban llenas de fanáticos colombianos con camisetas amarillas, cantando el himno nacional y ondeando sus banderas. James se inclinó sobre la ventanilla del coche y de repente vio a un pequeño niño y delgado que sostenía su camiseta número 10 y sus ojos brillaban de admiración. James bajó la ventanilla y colgó su medalla de bronce alrededor del cuello del niño. Este gesto de arrepentimiento provocó revuelo y el autobús solo pudo continuar tras la intervención del personal de seguridad. Se produjo un alboroto en el pasillo del Hospital Central de Brasilia. James y sus compañeros de equipo, llevando champán y sosteniendo flores, irrumpieron en la sala de ortopedia. Cuando abrió la puerta, vio a Zúñiga acostado en la cama del hospital, con su pierna derecha envuelta en vendajes horribles y levantada. Por fin llegaron, cabrones. Zúñiga sonriendo, pero no pudo ocultar la melancolía en sus ojos. Luchó por sentarse y Yepes rápidamente dio un paso adelante para sujetarle los hombros. No te muevas, idiota, maldijo Yepes, pero levantó con cuidado la cama del hospital con las manos. Te trajimos una medalla. James sacó la medalla de bronce de su bolsillo y la colgó solemnemente alrededor del cuello de Zúñiga. De repente, la sala quedó en silencio y todos vieron que los ojos del tipo duro se ponían rojos. Maldito dejón. Zúñiga de repente dio un puñetazo contra el borde de la cama. Solo intentaba hacerle bromas, ¿quién iba a decir que ese cabrón lo haría? Señaló su pierna derecha suspendida. Una pierna derecha fracturada, el médico dijo que al menos 2 meses de reposo. Cuadrado sacó su teléfono y se desplazó por las redes sociales. Miren esto, es aún más indignante. La pantalla mostraba comentarios de la afición brasileña. Dejón lo hizo bien. Esta es la venganza por Neymar. El número de me gusta ya superaba los 100.000. ¿Están locos estos brasileños? Armero abrió mucho los ojos. Nuestro negocio con Neymar terminó hace tiempo. Zúñiga se burló. Solo guardan rencor. Lo recuerdan desde que lesioné accidentalmente a Neymar. James meneó la cabeza y sirvió champán en vasos de plástico para todos. No hablemos de eso hoy. Estamos aquí para celebrar. Bien. Yepes levantó su copa. Por un tercer puesto histórico. A Colombia. Gritaron todos al unísono. Incluso Zúñiga, desde la cama del hospital, se esforzó por levantar su copa. La celebración se prolongó hasta la madrugada. Cuando la mayoría de la gente estaba borracha y tambaleándose, James fue solo a la azotea. Los mensajes de felicitación no dejaban de llegar a su teléfono, de sus nuevos compañeros del Manchester City, de familiares y amigos en casa, y de Mendes. 85 millones. Ahora parece una ganga. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol caían sobre la playa de Copacabana, el avión de la selección Colombia despegó. La cabina estaba inusualmente silenciosa, todos los jugadores estaban recuperando el sueño, solo brillaban las medallas. James miró por la ventana los edificios que se encogían gradualmente, sabiendo que este viaje había terminado y que una nueva historia estaba por comenzar. En el aeropuerto militar de Bogotá, el presidente Santos encabezó personalmente a los miembros del gabinete para dar la bienvenida a los héroes a casa. La carretera de 20 kilómetros que separa el aeropuerto del centro de la ciudad estaba repleta de más de 1 millón de personas. Cuando pasó el autobús descapotable, los vítores eran ensordecedores y caía confeti dorado como nieve. Frente al Parlamento, el presidente Santos anunció un feriado nacional. Ustedes han mostrado al mundo una nueva Colombia, el discurso del presidente fue transmitido a todo el país por televisión, ya no drogas ni violencia, sino pasión y sueños. En el banquete de celebración de esa noche, James estaba sentado en la mesa principal, junto al presidente y el presidente de la asociación de fútbol. A mitad del banquete, de repente, un camarero trajo consigo un enorme pastel. El día antes del partido contra Holanda fue el 23 cumpleaños de James. Esta celebración tardía fue aún más encantadora.
La ciudad natal de James, Medellín, preparó un gran desfile para él. Desde el auto descapotable, vio a su entrenador de fútbol de la infancia e inmediatamente le pidió al coche que se detuviera. El viejo carruaje avanzó tambaleándose y James dio un paso adelante para abrazarlo. Entre los espectadores, muchos tenían los ojos rojos. Al final del desfile, James se paró en el balcón del ayuntamiento, mirando a la multitud que vitoreaba en la plaza, y de repente recordó al chico delgado que pateó una pelota de trapo en la calle 20 años atrás. Respiró profundamente y arrojó el ramo que tenía en la mano a la multitud. Medellín bajo el cielo nocturno aún bullía, y James se miraba en el espejo, un rostro que había perdido su ingenio juvenil pero todavía estaba lleno de sueños. Esta selección Colombia que hizo historia, este grupo de jóvenes que escribió leyendas, en este momento, se había vuelto eterno. Y la historia de James apenas comenzaba. El viento nocturno traía la humedad única de Sudamérica, y James estaba en el balcón del hotel cuando de repente un aviso del sistema sonó en su mente. Tarea completada. Recompensa otorgada. Resistencia de Modric. En ese momento el panel también cambió. Nombre. James Rodríguez. Edad. 23. Altura. 180 centímetros. Peso. 75 kilogramos. Pasos. 95, pases de De Bruyne. Tiro. 91, el tiro lejano de Valverde. Físico. 79, resistencia de Modric. Defensa. 56, velocidad. 83, regate. 85. En un instante, una corriente cálida se extiende desde su columna vertebral a todo su cuerpo. James se sorprendió al descubrir que la fatiga provocada por múltiples batallas intensas en un corto período estaba desapareciendo rápidamente, reemplazada por un aumento continuo de energía. Intentó mantener las rodillas en alto, sintiendo las piernas tan ligeras como si nunca hubiera jugado un partido. De repente su teléfono vibró violentamente. Los mensajes de su agente, Méndez, aparecieron uno tras otro. Está anunciado oficialmente. Seguido de un enlace a las redes sociales del Manchester City. El sitio web oficial del Manchester City publicó formalmente el anuncio. Nos complace anunciar que hemos llegado a un acuerdo con el Mónaco para el traspaso de James Rodríguez. El jugador se incorporará oficialmente tras superar el reconocimiento médico. Esta breve declaración hizo estallar el mundo del fútbol como una bomba. El periodista de la BBC, Simon Stone, publicó inmediatamente los detalles. Tarifa de transferencia de 85 millones de euros, salario semanal de 280.000 libras, 70% de derechos de imagen. Estas cifras se difundieron ampliamente en las redes sociales. El titular de portada de la marca era deslumbrante. El Real Madrid echa de menos a James. La imagen que lo acompañaba mostraba el rostro sombrío de Florentino. Se informó que el Real Madrid había ofrecido 80 millones y unas condiciones muy generosas, pero el jugador las rechazó. El director deportivo del Barça, Braida, lo afirmó con amargura en una entrevista. La inflación en el fútbol moderno es preocupante. James Rodríguez joins Manchester City se convirtió en el tema de tendencia más importante en 28 países en 30 minutos. El famoso comentarista de fútbol Gary Lineker tuiteó: ¿85 millones de euros? Ahora parece una ganga. Agüero lo etiquetó en Instagram. Bienvenido a Blue Moon. Seguido de mensajes de bienvenida de Compagni y Silva. James sonrió y respondió a cada uno, sus dedos bailando ligeramente en la pantalla. Esta flexibilidad para operar de manera sostenida también fue un regalo de su nueva resistencia. James revisaba su teléfono en su habitación. Las noticias de la transferencia ya habían dominado todas las páginas deportivas. Méndez envió un mensaje. El Manchester City ha preparado un jet privado para recogerte para tu examen médico a las 9 de la mañana del pasado mañana. Dejó el teléfono, caminó hacia la ventana para contemplar la vista nocturna. Junto a él estaba la camiseta recién entregada del Manchester City. La número 10. El avión privado azul oscuro del Manchester City atravesó las nubes y James miró por el ojo de buey el contorno de Manchester que se iba agrandando poco a poco. Sus dedos golpeaban inconscientemente su rodilla. No era nerviosismo, sino el exceso de energía dentro de él buscando una salida. La resistencia de Modric le hizo no sentir fatiga incluso después de un vuelo de 3 horas. Incluso quiso hacer inmediatamente algunas carreras de ida y vuelta. Hemos preparado una bienvenida especial, dijo desde la ventana el miembro del personal del Manchester City que nos acompañaba. En la pista del aeropuerto se pintó con pintura blanca un número 10 gigante, con la leyenda Bienvenido James escrita al lado. James levantó una ceja. Esta recepción fue más grandiosa de lo que había imaginado.
En el momento en que se abrió la puerta de la cabina, entró el aire húmedo de Inglaterra. James respiró profundamente y, cuando su pie derecho pisó la pasarela, oyó una rápida sucesión de clics. Más de 20 reporteros ya habían instalado sus cámaras y lentes. El doctor Mark Swan, director del centro médico, llevaba mucho tiempo esperando. Sonrió y entregó una bata azul cielo. Veamos la estructura física de nuestro hombre de 85 millones. Durante la prueba de grasa corporal, el instrumento mostró una lectura de 7,3%, lo que hizo que los médicos levantaran una ceja. Esto es 2 puntos porcentuales menos que la media de nuestro primer equipo, exclamó el nutricionista. Es casi como el de Cristiano Ronaldo. Cuando James encendió fácilmente 150 kilogramos x 10 repeticiones en la máquina de sentadillas, el fisioterapeuta susurró cerca. Increíble poder explosivo. La escena más dramática ocurrió durante la prueba de función cardiopulmonar. Cuando la inclinación de la cinta se ajustó a 15 grados y la velocidad a 14 km por hora, la frecuencia cardíaca de James se mantuvo estable en 128 pulsaciones/minuto. El director Swan lo detuvo directamente. Si sigues corriendo, nuestra máquina hará sonar una alarma. Entre risas, James secó el sudor, sintiendo todavía que podía hacer más. Ni siquiera había perdido el aliento. En la sala de conferencias, Khaldun al-Mubarak, representante plenipotenciario del jeque Mansour, ya había preparado el contrato. El escudo dorado del Manchester City en el pergamino brillaba a la luz del sol. Al tomar la pluma Montblanc, James se fijó en la cifra del salario semanal al final del contrato. 280.000 libras. Este es un símbolo del salario más alto de la Premier League, explicó en voz baja el CEO soriano. Bajo las luces intermitentes, James compuso con un floreo en 7 campos. Cada vez que terminaba de firmar, la sala de conferencias se establecía en aplausos. Cuando cayó el último golpe, Pellegrini salió de la multitud y los dos intercambiaron sonrisas. Bienvenido al Manchester City, le guiñó un ojo al ingeniero chileno, entregándole una camiseta con Rodríguez 10 impreso en la espalda. James lo sopesó en su mano mientras lo tomaba. La camiseta liviana ahora llevaba las expectativas de todo el Manchester City. Cuando James, luciendo el número 10, llegó a Etihad, un rugido atronador se escuchó de inmediato. 50.000 aficionados ya habían llenado las gradas, ondeando bufandas celestes y entonando el cántico recién compuesto. Él viene de Medellín, James es nuestro rey. James estaba parado en el círculo central, con 3 balones de fútbol colocados frente a él. James realizó por primera vez malabarismos y varios trucos atractivos, demostrando su excelente control de la pelota. Luego colocó los 3 balones uno por uno en el borde del área penal. Corre, dispara. Cuando el primer disparo lejano golpeó al larguero con un clan y rebotó, los aficionados dejaron escapar suspiros de pesar. Cuando el segundo disparo impactó de igual manera en el larguero, los suspiros se transformaron en susurros. Y cuando lo repitió con precisión una tercera vez, todo el Etihad estalló en locura. Esto no es humano. Maldijo en el acto un periodista del Manchester Evening News. Después del partido de exhibición, James caminó por el campo para agradecer a los fanáticos. De repente, la sección de fanáticos más incondicionales de la tribuna sur desplegó un tifo gigante con el escudo del Manchester City como fondo y su celebración deslizándose después de anotar en la Copa del Mundo en él. A medida que se acercaba, llovía confeti de color azul celeste desde las graduadas. Empezó a lloviznar en Manchester después del anochecer. James estaba de pie junto a la ventana del hotel, mientras su teléfono aparecía constantemente con mensajes. A Cristiano Ronaldo le gustó su anuncio oficial, Messi envió sus bendiciones e incluso Sir Ferguson transmitió sus saludos a través de Mendes. Fuera de la ventana, el cartel de neón del edificio del Manchester Evening News de repente cambió a azul, proyectando una repetición en cámara lenta de su golpe en el travesaño sobre la cortina lluviosa. Manchester City, un nuevo comienzo. La niebla de la mañana aún no se había dispersado cuando James, conduciendo el Land Rover proporcionado por el club, entró lentamente en el campo de entrenamiento del Manchester City. Cuando James abrió la puerta del vestuario, su mirada se encontró inmediatamente con la de Fernandinho. No hace mucho, en un partido de la fase de grupos de la Copa Mundial, el centrocampista defensivo brasileño lo envió dolorosamente al suelo con una feroz entrada. El aire pareció congelarse hasta que la risa cordial de Yaya Touré rompió el silencio. Miren quién es. El jugador de Costa de Marfil se levantó, abriendo los brazos. La jugada en la que me engañaste en el Mundial, el entrenador nos hizo verla varias veces.
Imitó el giro característico de James, sus movimientos de torpedos provocaron una explosión de risas en todos. Fernandino permaneció sentado frente a su casillero, vendando en silencio. James se acercó proactivamente y extendió su mano derecha. Jugaste un buen partido entonces. El jugador brasileño hizo una pausa y de repente se arrancó el vendaje, dejando al descubierto un hematoma sin cicatrizar en su pantorrilla. Un recuerdo de ese partido. Los dos intercambiaron una sonrisa y sus puños se tocaron ligeramente. Mientras el sol atravesaba las nubes, Pellegrini hizo sonar el silbato para iniciar la asamblea. James fue asignado al equipo azul, asociándose con Silva y Nasri en el medio campo. Cuando comenzó el partido de práctica, Fernandino fue el encargado específico de marcar a James. En su primer enfrentamiento directo, el jugador brasileño recurrió a su viejo truco, una entrada deslizante silbando hacia él. Sin embargo, James lo había anticipado. Levantó suavemente el balón con su pie derecho, saltando en el aire y aterrizando sin siquiera tropezar en su paso. ¡Qué bonito! Compagni, desde la banda, no pudo evitar el aplaudir. 5 minutos después, James recibió un balón lanzado con la mano de Joe Hart en el medio campo. Parecía que iba a devolver el pase, pero en lugar de eso, con un sutil taconazo, lo envió con precisión entre las piernas de Fernandino hacia Clichy, que avanzaba velozmente. El lateral francés centró y Dzeko escribió fácilmente. Mar maldita. Fernandino agarró la camiseta de James. ¿Cómo ves ese hueco? James señaló su sien. Tu centro de gravedad estaba inclinado hacia la izquierda. Pellegrini tomó notas frenéticamente al margen. Los movimientos de James le recordaron a Xavi, pero sus pases fueron aún más incisivos. En el entrenamiento especializado de la tarde, a James se le asignó practicar tiros de larga distancia. Joe Hart se paró frente a la portería, con las manos en las caderas. He oído que te especializas en golpear el larguero. Déjame ver. En el primer disparo, James pegó el balón desde 25 yardas de distancia, y el balón pegó en la unión del travesaño y el poste como una bala de cañón. Sonido metálico. Una reverberación metálica resonó en todo el campo. Para el segundo tiro, golpeó deliberadamente una pelota con efecto retroceso, que golpeó el travesaño y rebotó directamente hacia abajo, asombrando tanto a Joe Hart que se olvidó de atacarla. Basta, basta. El portero inglés levantó las manos en señal de rendición. No disparen así en los partidos oficiales. Necesitamos goles. Sus compañeros de equipo se rieron y se reunieron a su alrededor. Nasri incluso tocó el muslo de James. ¿Qué tipo de motor está instalado ahí? Tras el entrenamiento, Fernandino detuvo a James. La cerveza corre por mi cuenta. En el vestuario, el jugador brasileño abrió 2 botellas de Budweiser y entregó una. Disculpas por esa entrada. James chocó su botella contra la suya. Disculpas por la falta de Zúñiga a Neymar. Eso ni siquiera iba por la pelota. Fernandino apretó los dientes y la botella de cerveza crujió en su mano. Después del partido, todo el vestuario del equipo se estalló. Alves casi se mete con Zúñiga. Las luces del vestuario reflejaban manchas deslumbrantes en las botellas de cerveza y, por un momento, ninguna de las dos hablaron. A lo lejos, el tarareo de una melodía africana de Yaya Toure sonaba fuera de lugar en la pesada atmósfera. Oigan, ustedes dos, dejen ya el melodrama. El entrenador dijo que esta noche hay una cena de equipo para darle la bienvenida al nuevo fichaje. Yaya Toure giró la cabeza y sonriendo. La expresión de Fernandino se relajó al instante. Se levantó y le dio una palmada en el hombro a James. Vamos, superestrella, esta noche te mostraré la ceremonia de bienvenida del Manchester City. James levantó una ceja. ¿Qué ceremonia de bienvenida? El jugador brasileño preocupantemente. Ya lo descubrirás. En el restaurante, todo el equipo del Manchester City estaba sentado alrededor de una mesa larga y el ambiente era animado. Agüero estaba debatiendo algo en español con Silva, Nasri y Clichy bromeaban en francés, mientras Joe Hart contaba chistes secos con su marcado acento de Birmingham, haciendo que De Michelis rugiera de risa. Pellegrini se puso de pie, alzando su copa. Bienvenido a nuestro nuevo número 10. James Rodríguez. Todo el equipo aplaudió. James se puso de pie, a punto de decirle unas palabras amables, cuando de repente, ruido sordo. Una gota de crema cayó precisamente sobre su rostro. Toda la sala estalló en carcajadas. Bienvenido al Manchester City. Rió Fernandino a carcajadas, levantando su teléfono para grabar este momento histórico. James secó la cara, miró su mano cubierta de crema y sonriendo con impotencia. ¿Esta es la ceremonia de bienvenida? Claro que no.
Suena Yaya Touré con picardía, sacando un pastel enorme de detrás de él. Esto es. Al segundo siguiente, todo el pastel fue untado directamente sobre la cabeza de James. James, cubierto de crema, apenas podía abrir los ojos, pero podía oír a todo el restaurante estallar en risas. Agüero ya se reía tan fuerte que golpeaba la mesa, Silva se agarraba el estómago e incluso el habitualmente serio Pellegrini no pudo evitar sacudir la cabeza y reír. Bienvenidos al Manchester City. Nasri, grabando en su teléfono, temblaba de risa. Es tradición. James secó la cara, la crema se le resbaló del pelo. Fingió una mirada feroz a Fernandinho. ¿A esto te referías con ceremonia de bienvenida? El jugador brasileño afirmó. ¿Qué? ¿No estás satisfecho? ¿Quieres otro? No, no, no. James retrocedió rápidamente 2 pasos, solo para chocar con Joe Hart detrás de él, y el portero inglés aprovechó la oportunidad para untarse otro puñado de crema en el hombro. Está bien, déjenlo salirse con la suya. Compandi se acercó sonriendo y le entregó una toalla a James. Pero en serio, que te hagan una broma así en tu primer día significa que ya te consideras uno de nosotros. James tomó la toalla, secó la cara, pero no pudo evitar que las comisuras de su boca se curvaran hacia arriba. Sabía que en el mundo del fútbol, la aceptación en el vestuario era más importante que cualquier bienvenida oficial. Después de la cena, varios de los actores principales no se apresuraron a irse, sino que llevaron a James a un bar privado en Manchester. No hay periodistas aquí, no hay fanáticos, solo nosotros. Agüero le dio una palmadita en el hombro a James. ¿En serio, por qué elegiste al Manchester City? ¿No te querían tanto el Real Madrid como el Barça? Al principio el Barça se mostró bastante interesado en mí. Después, por el caso de Neymar, no hubo seguimiento. ¿Y qué pasa con el Real Madrid? Preguntó Silva. James cogió un vaso de limonada y escuchó. Porque quiero ganar y. Quiero jugar felizmente. Silva levantó una ceja. ¿No se puede ganar en el Real Madrid? Puedo ganar, dijo James encogiéndose de hombros. El fútbol de Pellegrini es más libre, más adecuado para mí. Fernandinho silbó. Bien dicho. Pero, se inclinó y bajó la voz. ¿Estás seguro de que no es porque el Manchester City ofreció el salario más alto? James se rió a carcajadas. Esa es sin duda una de las razones. Todo el equipo estalló en risas y el ambiente se relajó por completo. A la mañana siguiente, James llegó temprano al campo de entrenamiento, solo para encontrar a Silva y Nasri ya en el campo, practicando ejercicios de pases. Buenos días. Nasri lo saludó con la mano. ¿Te unes a nosotros? James se unió a ellos y los tres rápidamente formaron una secuencia de pases triangular fluida. Los pases de Silva eran tan precisos como el bisturí de un cirujano, el movimiento de Nasri era esquivo y la visión y los pases al primer toque de James hicieron que toda la sesión de entrenamiento pareciera una representación artística. Pellegrini permaneció al margen, con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción en su rostro. El entrenador asistente susurró. ¿Esos tres también están sincronizados? Es solo su segundo día. El técnico chileno se rió. Entre genios no hace falta mucho tiempo. En agosto, Manchester estaba bañado por un sol abrasador y ya se había formado una larga cola en el exterior del Etihad. A pesar de tratarse de un simple partido amistoso contra el Ajax, el entusiasmo de los aficionados no mostró signos de disminución. Todos querían comprobar con sus propios ojos qué rendimiento podía ofrecer el número 10 valorado en 85 millones de euros. En el vestuario, Pellegrini escribió en la pizarra táctica la alineación titular. Manchester City, 4-2-3-1. Portero. Joe Hart. Defensores. Zabaleta, Compagni, De Michelis, Clichy. Centrocampistas defensivos. Fernandinho, Yaya Touré. Centrocampistas. Nasri, James Rodríguez, James, Silva. Delantero. Agüero. Recuerde, Pellegrini tocó el tablero táctico, al Ajax le gusta la presión alta, por lo que la distribución rápida del balón desde atrás y el uso de la capacidad de pase de James y Silva para explotar el espacio detrás de su medio campo son claves. James se ató los cordones y levantó la vista, encontrando la mirada de Agüero. El argentino le guiñó un ojo. No te pongas nervioso, solo sigue mis carreras y pasa. ¿Nervioso? Rió James. Estoy aquí para ser el mejor del equipo. Cuando James entró en el túnel del jugador, sintió dos miradas penetrantes. El capitán del Ajax, Blin, y el portero, Ziyech, lo observaban con atención, con una mirada desafiante e inquebrantable. Ambos equipos se habían enfrentado recientemente en el partido por el tercer y cuarto puesto entre Colombia y Holanda.
Antes de que James pudiera responder, Fernandino ya había pasado un brazo sobre su hombro y le había sonreído a Blind. Niño, te sugiero que te ates bien los cordones de los zapatos, para que no te engañen y luego le llores a tu mamá. El rostro de Blind se ensombreció, pero el árbitro pitó la entrada en ese momento. Bip. Con un silbato del árbitro, Agüero pasó el balón hacia atrás a James y el partido comenzó oficialmente. El Ajax, tal como había predicho Pellegrini, lanzó una frenética presión alta desde el principio. Su mediocampista central, Klaassen, cargó directamente contra James, intentando interrumpir su distribución del balón con contacto físico. James permaneció sin prisa, golpeando suavemente el balón con su pie derecho para evadir el tackle de Klaassen, luego inmediatamente envió un pase bajo y largo a Silva, que avanzaba por la banda izquierda. «Hermosa evasión», exclamó el comentarista. Este pase atravesó directamente la defensa del mediocampo del Ajax. Silva recortó hacia adentro con el balón y, antes de que el defensor pudiera bloquearlo, lo envió horizontalmente al fondo del área. James ya había llegado como un caballo al galope. Rodríguez. Disparo directo. Estallido. El balón se coló por la escuadra derecha de la portería. Aunque el portero del Ajax, Ziyech, se lanzó para atajar el balón, estaba demasiado lejos para alcanzarlo. 1-0. El Manchester City se adelantó a los 3 minutos de partido. Gol. James Rodríguez. Un comienzo de ensueño. El comentarista gritó emocionado. Este es el valor del hombre de 85 millones. James corrió hacia la bandera de la esquina, ejecutando un elegante deslizamiento de rodillas, mientras sus compañeros de equipo lo rodeaban y se amontonaban sobre él. Agüero rió con ganas, alborotándose el pelo. Buen disparo. Al margen, Pellegrini aplaudía con satisfacción, mientras que el entrenador del Ajax, De Boer, tenía el rostro pálido. Tras tomar, el Manchester City no aflojó el ritmo y continuó controlando el ritmo del partido. James estaba en su elemento en el medio campo, combinándose frecuentemente de manera exquisita con Silva y Nasri. En el minuto 18, James construyó una pared con Zabaleta en la banda derecha, luego envió un centro con el exterior del pie al área penal. Agüero hizo una inteligente jugada, pero su cabezazo se fue desviado. En el minuto 25, el Ajax intentó un contraataque, pero James respondió rápidamente. Ejecutó una entrada deslizante limpia para despojar a Blin, luego lanzó un pase largo para iniciar un ataque rápido. El balón llegó a Nasri justo en la banda izquierda. El francés recortó hacia adentro y disparó raso, que Ziyech logró desviar a esquina. La intensidad defensiva de Rodríguez es asombrosa. Elogió el comentarista, está prácticamente en todas partes. Se sacó la esquina y James hizo una carrera simulada hacia el primer poste antes de retroceder repentinamente. Silva, comprendiendo perfectamente, envió un pase corto. James recibió el balón y de inmediato remató hacia el segundo palo. Sonido metálico. El balón golpeó con fuerza la parte inferior del larguero y rebotó hacia la red. 2-0. James marcó su segundo gol. El Etihad estalló por completo, con los aficionados coreando sus vítores a todo pulmón. Con 2 goles de desventaja, el Ajax finalmente despertó, intensificando su presión en el medio campo y aumentando la presión. En el minuto 35, Klaassen aprovechó un error de pase de Fernandino, enviando un pase al delantero Milik, y el polaco con calma la metió para recortar distancias. 2-1. Los jugadores del Manchester City estaban un poco agitados, pero James estabilizó rápidamente el ritmo. En el minuto 41, dribló a 2 defensores consecutivos en el centro del campo y luego lanzó un pase quirúrgico que atravesó toda la defensa. Agüero superó con éxito la trampa del fuera de juego y quedó solo con Ziyech. Silbido. 3-1. James ayudó a Agüero para sellar la victoria. Antes del descanso, James también estrelló un disparo de larga distancia desde fuera del área en el poste y estuvo a punto de marcar un triplete. Tras el descanso, Pellegrini sustituyó a Agüero por Teco, pero la ofensiva del Manchester City siguió feroz. En el minuto 58, James y Silva intercambiaron 3 pases consecutivos de un toque para destrozar la defensa y, finalmente, Nasri anotó. 4-1. Los jóvenes jugadores del Ajax estaban completamente desconcertados, mientras James jugaba cada vez con más relajación. En el minuto 72 incluso hizo un cañón dentro del área, provocando la sorpresa de todo el estadio. Hacia el final del partido, Pellegrini reemplazó a James por un joven sustituto, lo que le permitió recibir una ovación de pie de todo el estadio. Mientras James caminaba hacia el banquillo, 50.000 aficionados en el Etihad coreaban al unísono.
James. 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 En la conferencia de prensa posterior al partido, los flashes de las cámaras parpadeaban como una fuerte lluvia. Pellegrini acompañó a James, con el rostro del chileno radiante de alegría no disimulada. La actuación de James lo demuestra todo, dijo elocuentemente Pellegrini a los periodistas. Su visión, técnica y comprensión táctica son de primera clase. ¿85 millones? Ahora parece una ganga. Un reportero de Sky Sports fue el primero en preguntar. James, aportaste 2 goles y 1 asistencia en tu debut. ¿Cómo evalúas tu actuación? James sonó levemente. No está mal, pero estoy lejos de mi mejor 10. Mi química con mis compañeros todavía puede mejorar. Esta humilde respuesta hizo que los periodistas presentes asintieran en señal de acuerdo. Un periodista del Manchester Evening News preguntó entonces. Te vimos retroceder defensivamente varias veces durante el partido. ¿Fue una petición especial del entrenador? No, James miró a Pellegrini, esto es lo que debo hacer. En el Manchester City, todos deben darlo todo por el equipo. El programa de entrevistas sobre fútbol de esa noche se convirtió directamente en un especial Rodríguez. La leyenda del Manchester United, Gary Neville, le dedicó grandes elogios de forma inusual. Tengo que admitirlo. Este colombiano me recuerda a Paul Scholes en su mejor momento. Sus decisiones de pase y el ritmo de sus carreras son perfectos. Lo que es aún más aterrador es que solo tiene 23 años. La leyenda del Arsenal, Henry, declaró en el programa. El segundo gol de James hoy, ese tipo de curva, me recordó mi propio mejor momento. Pero él es más completo que yo. Su contribución defensiva es impresionante. Incluso el habitualmente severo jugador legendario del Liverpool, Carragher, tuvo que admitir. El fichaje del Manchester City cambiará el panorama de la Premier League. Su presencia hace que Silva y Nasri jueguen con más facilidad. De vuelta al vestuario, los compañeros del equipo le dieron a James un segundo bautismo con agua mineral. Robándote el show en tu debut. Agüero le dio una palmadita juguetona en el hombro a James, fingiendo enojo. La próxima vez, recuerda pasarme la pelota más seguida. Silva sonoro y le entregó el balón del partido. Quédate con el recuerdo, chico. No mucha gente marca 2 goles en su debut en el Manchester City. Fernandinho, mientras tanto, sostenía su teléfono y transmitía en vivo. Miren. Este tipo es el foco de atención de toda Inglaterra ahora. Una explosión de risas se estalló en el vestuario. Bienvenido al primer equipo, chico, le dio Company una palmadita en el hombro. A partir de hoy, eres nuestro verdadero número 10. Al día siguiente del partido amistoso, James, acompañado por su agente Mendes, se dirigió a una zona residencial de lujo en los suburbios de Manchester. El paisaje fuera de la ventanilla del coche fue cambiando gradualmente del bullicioso centro de la ciudad a exuberantes avenidas arboladas, para finalmente detenerse frente a una villa de estilo moderno rodeada de puertas de hierro forjado. Aquí está, le entregó al agente un documento, está a solo 15 minutos en coche del campo de entrenamiento, es extremadamente privado y cumple perfectamente con sus requisitos. James abrió la puerta del coche y un fresco aroma a hierba y plantas lo recibió. El cuerpo principal de la villa adoptó un esquema de colores gris y blanco, y enormes ventanas de piso a techo hacían que todo el edificio pareciera transparente y brillante. El patio delantero era un césped perfectamente cuidado y, en un rincón, había incluso un pequeño lago artificial que brillaba bajo la luz del sol. El sistema de seguridad es de primera categoría, explicó el administrador de la propiedad. El muro perimetral está equipado con sensores inteligentes, el garaje tiene capacidad para 4 coches y el sótano también cuenta con gimnasio privado y sauna. James ascendió y siguió al gerente dentro de la villa. Una lámpara de araña de cristal de diseño sencillo colgaba en el centro de la sala de estar de techo alto, y en la cocina de planta abierta se disponían electrodomésticos de primera marca. Lo que más le gustó fue el dormitorio principal en el segundo piso. Una pared entera de ventanas de piso a techo daba a la piscina del patio trasero y, a lo lejos, se podía ver vagamente el horizonte de la ciudad de Manchester. La vista desde aquí es magnífica, dijo James junto a la ventana, imaginando cómo se despertaría allí cada mañana. Especialmente de noche, las luces deben ser aún más hermosas. Mendes añadió en el momento oportuno. Teniendo en cuenta sus hábitos de vida, también realizamos un estudio específico del área circundante. Hay un restaurante con estrella Michelin cerca y un supermercado de alta gama a solo 10 minutos a pie. Lo más importante, bajó la voz. Muchos jugadores del Manchester City viven cerca, pero todos mantienen una distancia perfecta entre ellos.
Cuando visitaron el sótano, los ojos de James se iluminaron. Además de la zona de gimnasio estándar, también había una pequeña zona de entrenamiento de fútbol especialmente reservada. Pantallas de alta definición colgadas en la pared, que permiten la reproducción instantánea de grabaciones de los partidos. Este diseño es muy bien pensado, dijo James mientras caminaba sobre el piso acolchado especialmente diseñado, no tendré que ir al campo de entrenamiento para practicar más por la noche. Al regresar al primer piso, el administrador de la propiedad le entregó una taza de café recién hecho. Si está interesado en esta propiedad, podemos completar la firma hoy mismo. El propietario original era un banquero que fue trasladado a Singapur por motivos de trabajo, por lo que todos los muebles y electrodomésticos pueden quedarse allí. Eso es todo, dejó la taza de café, ¿puedo mudarme hoy? El agente y el administrador de la propiedad intercambiaron sonrisas. Por supuesto. Esa noche, la nueva casa de James recibió a un grupo especial de invitados. El equipo de logística del Club Manchester City. Trajeron un sistema de casa inteligente personalizado, integrando toda la iluminación, el control del clima y la seguridad de la villa en una sola tableta. El club incluso preparó cuidadosamente una cama de fisioterapia profesional, ubicada en la habitación contigua al dormitorio principal. Pellegrini dio instrucciones específicas para esto, dijo el supervisor de logística con una sonrisa. Dijo que quería asegurarse de que nuestro hombre de 85 millones de dólares pudiera entrenar en óptimas condiciones todos los días. Después de despedir al personal, James se quedó solo en la terraza del segundo piso. El resplandor del sol poniente proyectó un tono dorado sobre el horizonte de Manchester, y una suave brisa trajo desde lejos el fresco aroma del césped del campo de entrenamiento. Sacó su teléfono, capturó la vista y la publicó en las redes sociales con el título Nuevo hogar, nuevo viaje. Casi instantáneamente, los me gusta y los comentarios comenzaron a llegar como una marea. Agüero respondió a continuación con un emoji de casa, seguido de fiesta cuando. Silva comentó. Recuerda comprar una buena máquina de café. Vendré a tomar café el fin de semana. Al caer la noche, el sistema de iluminación inteligente de la villa se ilumina automáticamente en tonos cálidos. James estaba acostado en la cama tamaño king del dormitorio principal, mirando las innumerables luces de Manchester a través de las ventanas que iban del piso al techo. Esta tranquila villa, situada en las afueras, se convertiría en su más fuerte apoyo en tierra extranjera. Fuera de la ventana, una luna nueva ascendía silenciosamente sobre las copas de los árboles. James cerró los ojos y en sus oídos pareció oír de nuevo los estruendosos gritos procedentes de Etihad. Ah, ¿y si no es nuestra superestrella colombiana? Resonó la voz de Yaya Touré en la entrada de la cafetería. Se sentó frente a James con su bandeja. He oído que la piscina de tu nueva casa es tan grande que cabe todo el vestuario. Zeco levantó la vista de su pila de ensalada y bromeó. La próxima vez que hagas una fiesta, recuerda invitarnos, pero, echó un vistazo a la montaña de huevos fritos y tocino en el plato de James. ¿Estás seguro de que Pellegrini te dejará comer tanto? Aumento de peso apropiado. Este fue el consejo del director de salud del equipo a James. James mide actualmente 1,8 metros de altura y pesa alrededor de 75 kilogramos. Un aumento de peso adecuado puede mejorar su capacidad de enfrentamiento físico. James estaba a punto de replicar cuando la puerta de la cafetería se abrió nuevamente. Lampard entró vistiendo un elegante uniforme de entrenamiento y el vestuario quedó inmediatamente en silencio durante unos segundos. La arrepentida llegada de esta leyenda del Chelsea intensificó la ya feroz competencia en el mediocampo. Buenos días, chicos. Lampard, como era de esperar, se sentó junto a James y cogió una rebanada de pan integral. Escuché que ustedes golearon a la Ajax la semana pasada. Su mirada recorrió la camiseta de entrenamiento número 10 de James. Eso fue solo un partido de preparación, dijo James encogiéndose de hombros, tocando la yema con indiferencia. La verdadera prueba llega este fin de semana. Miró fijamente el calendario en la pared. Manchester City vs. Newcastle United, primera ronda de la Premier League. Lampard entusiasmado con complicidad. La Premier League no es tan fácil como un partido de preparación. La dureza defensiva del Newcastle te recordará a los derbis sudamericanos. El ambiente en el vestuario se animó de inmediato, con los jugadores comentando animadamente el partido del fin de semana. El primer partido de James en la Premier League estaba a punto de comenzar en el Etihad, donde el Manchester City recibiría a las Urracas, el Newcastle United. En la rueda de prensa previa al partido, Pellegrini se mostró confiado. Nos hemos preparado todo el verano para este momento.
El Newcastle United terminó 10º la temporada pasada y ha reforzado su plantilla este verano fichando al internacional holandés Siem de Jong y al defensa argentino Fabricio Coloccini. Su formación 5 de abril del 2001 nos causará problemas, enfatizó Pellegrini en la reunión táctica. Pero mientras controlamos el ritmo del medio campo, su bolígrafo dibujó un círculo en la pizarra táctica. La combinación de medio campo de Jong y Tioté carece de creatividad, y ese es precisamente nuestro punto fuerte. Las luces de la oficina eran brillantes y el tablero de tácticas estaba cubierto con hojas de datos de los jugadores. El chileno se subió las gafas y su bolígrafo rascaba el papel. Manchester City, 4-2-3-1. Portero. Hoeart. Defensores. Clichy, Compagni, De Michelis, Zabaleta. Centrocampistas. Yaya Touré, Fernandinho, Silva, James Rodríguez, James, Nasri. Delantero. Agüero. Hoeart está en su mejor momento y su forma es relativamente estable, aunque tiende a conceder tiros desde larga distancia. La elección de dos centrales se basa en la experiencia. La forma de Compagni es inconsistente y De Michelis lo compensa. Clichy es un lateral veloz con gran capacidad de ataque, y Zabaleta es posiblemente el mejor lateral derecho de la Premier League. Pellegrini se mostró muy conflictivo sobre la elección del centro del campo. La posición de James quedó definitivamente confirmada. Dado el desempeño fenomenal de James en la Copa del Mundo, el papel táctico prometido y la importante inversión financiera, no podía ser ignorado. Además, el énfasis en los ataques centrales se ha incrementado correspondientemente. Se puede decir que James es el jugador más amenazante en la plantilla del Manchester City. Yaya Touré y Fernandinho se asociaron como doble pivote. Ambos son capaces de barrer y pasar, suministrando munición a James. Por supuesto, Yaya Touré es aún más destacado, capaz de realizar disparos de larga distancia, penaltis, tiros libres, carreras de larga distancia y marcar dentro del área. Silva tiene una gran capacidad de pase, representa una amenaza de ataque significativa y posee habilidades organizativas, creando espacios en las bandas. La pluma de Pellegrini tocó suavemente el nombre de Nasri. La forma reciente de Nasri ha sido una grata sorpresa y, lo que es más importante, su química con James está desarrollando. En cuanto a Agüero, sus instintos en el área todavía no tienen rival, su tasa de conversión de tiros es extremadamente alta y también puede alejar a los defensores de James. Esta alineación es la que tiene el mejor equilibrio, analizó en voz baja el entrenador asistente. Fernandinho puede cubrir el espacio que dejan las carreras de Clichy y el intercambio entre Silva y James puede desorientar a la defensa del Newcastle. Al otro lado del tablero táctico estaba la lista de suplentes, que Pellegrini analizó uno por uno. Milner es una pieza de ajedrez táctica perfecta, dijo, señalando la hoja de datos de Milner, pero contra un equipo como Newcastle que se centra en las bandas, necesitamos extremos invertidos más fuertes como Nasri. La velocidad de Navas es realmente aterradora, intervino el entrenador asistente, pero Hammaat es uno de los laterales derechos más rápidos de la Premier League, por lo que necesitamos patrones de ataque más complejos. Cuando la pluma se movió hacia el nombre de Lampard, la oficina quedó en silencio por un momento. Frank todavía necesita tiempo para adaptarse a nuestro sistema, dijo finalmente Pellegrini, pero será nuestra arma secreta. Fuera del aeropuerto Etihad ondeaban banderas de color azul cielo con la brisa. 2 horas antes del partido, los alrededores del estadio ya estaban repletos de aficionados con las camisetas del Manchester City. Un niño pequeño con una máscara estaba sentado sobre los hombros de su padre, sosteniendo un cartel hecho en casa. James, por favor danos un debut de ensueño. Mientras el autobús del equipo entraba al estadio, James quedó atónito al ver la escena que se desarrollaba afuera. Cientos de fanáticos rodearon el autobús, cantando una canción de aliento adaptada de su nombre. Una enorme pancarta destacaba entre la multitud. Bienvenido a Manchester, James. Debajo de la pancarta había un diseño entrelazado con la bandera de Colombia y el escudo del Manchester City. Parece que te has convertido en el nuevo favorito, le dijo Silva al oído. No los engaños. Pellegrini dio sus últimas instrucciones tácticas en el vestuario. Recuerden, el Newcastle reforzará mucho el medio campo. Necesitamos transiciones rápidas. Su puntero láser dibujó un arco en el tablero táctico. James, avanza lo más que puedas para desbaratar su formación defensiva. Durante los calentamientos, cada toque de balón por parte de James provocaba vítores en las gradaciones. Cuando marcó un hermoso disparo con efecto, la fiel afición de la tribuna sur estalló en gritos ensordecedores.
Los fotógrafos al margen apuntaron sus lentes a uno de los fichajes más caros de la historia de la Premier League, capturando cada uno de sus movimientos. De pie en el túnel de jugadores, James podía escuchar claramente los cantos desde las grabaciones. ¿Estás listo? Resonó en su oído la voz profunda de Yaya Touré. Que vean por qué vales el precio. James ascendiendo, ajustándose el brazalete del capitán. Sorprendentemente, Pellegrini le había otorgado ese honor hoy. Sonó el silbato del árbitro y este salió al campo, entre los vítores de 50.000 personas que lo aclamaban como una marea. Cuando James pisó el campo del Etihad, el sol brillaba perfectamente sobre sus hombros. Las bufandas azules sostenidas en alto por los fanáticos del Manchester City formaban un océano abrazado, y en el centro de este océano, el colombiano que vestía la camiseta número 10 estaba a punto de comenzar su legendario viaje en la Premier League. Recuerda, resonó en su oído la última instrucción de Pellegrini, esto no es presión, es motivación. Naciste para una etapa como esta. El silbato del árbitro sonó y James pasó suavemente el balón a Silva, comenzando su primera actuación en la Premier League. Comenzó oficialmente el debut del hombre de los 85 millones. Cuando el árbitro pitó el inicio del partido, James sintió inmediatamente la diferencia en la Premier League. La formación 5 de abril del 2001 del Newcastle United era como una pared en movimiento, con los ojos de águila del defensor de Newcastle Coloccini constantemente fijos en él. En el minuto 3, la primera vez que James tocó el balón, Coloccini se le pegó como una sombra. El defensor argentino no realizó movimientos extras, simplemente usó su fuerte cuerpo para apretar constantemente el espacio de James para controlar el balón. Esta es la intensidad de la Premier League. Aunque no había palabras, cada desafío físico justo transmitía este mensaje. James observó la formación defensiva del Newcastle. 5 defensores en línea recta, 2 laterales retrocediendo mucho y un centro del campo de 4 formando un diamante compacto. Este sistema defensivo casi no tenía espacio vertical, pero aparecía un vacío temporal durante los desplazamientos horizontales. En el minuto 8 llegó la oportunidad. Cuando el lateral derecho del Newcastle, Janmaat, avanzó para asistir, James vio con precisión el espacio abierto en el flanco izquierdo. Rápidamente preparó una pared con Silva, y justo cuando estaba a punto de entrar al área, Coloccini hizo una precisa entrada deslizante para despejar el balón y sacarlo fuera. Hermoso. Gritó el portero del Newcastle, Krul, animando a sus compañeros. El entrenador del Newcastle United, Pardew, rápidamente hizo un gesto desde la banda para indicarle al mediocampista Tioté que retrocediera y se cubriera. Cuidado con el espacio después de que Janmaat avance. Gritó Pardew a los jugadores en el campo. Recuerden especialmente su número 10. Coloccini secó el sudor de la cara y avanzando hacia la línea lateral. En los siguientes minutos, la estrategia defensiva del Newcastle cambió claramente. Cada vez que Janmaat avanzaba para ayudar, el mediocampista defensivo Tioté se desplazaba inmediatamente hacia la izquierda, formando un equipo doble con el defensa central Williamson, apuntando específicamente a las posibles rutas de carrera de James. En el minuto 12, James volvió a intentar recibir el balón en la banda izquierda. Esta vez, nada más recibir el pase de Fernandinho, Coloccini se pegó a él como un muro, mientras Tioté también cerraba el paso por el lateral. Los dos formaron un movimiento de pinza, forzando a James a ir hacia la esquina lateral. James protegió el balón, pero de repente se detuvo y giró bruscamente, utilizando la parte exterior de su pie derecho para pasar el balón a través del estrecho espacio entre los dos defensores. El balón encontró con precisión a Agüero, que se había replegado para recibirlo, y el jugador argentino lo pasó suavemente hacia la banda, donde el centro de Clichy casi resultó en un autogol de un defensor del Newcastle. ¿Ves? Le dijo Pellegrini a su segundo entrenador desde la banda. Cuanto más se concentren en marcar a James, más espacio habrá en otras posiciones. En el minuto 18, James hizo un ajuste inesperado. Voluntariamente retrocedió al centro del campo, recibiendo el balón entre los dos centrocampistas defensivos. Esta posición puso a Coloccini en un dilema. Si lo seguiría, perturbaría la línea defensiva general del Newcastle. Si no lo seguía, James podría organizar el ataque con calma. ¡Qué movimiento tan inteligente! Exclamó el comentarista. Rodríguez está usando su inteligencia futbolística para descomponer las tácticas de marcaje individual del Newcastle. Pardew agitó ansiosamente sus manos al costado del campo, indicándole al delantero Pérez que retrocediera e interrumpiera los pases de James. Pero ya era demasiado tarde.
James ya había dado un pase largo y preciso, encontrando a Nasri que avanzaba por la banda derecha. El centro del jugador francés encontró a Agüero, pero desafortunadamente, el cabezazo del delantero argentino fue salvado brillantemente por Krul. No pueden detenerte, Silva corrió y chocó los 5 con James, sigue moviéndolos así. La expresión de Coloccini se volvía cada vez más sombría. En el minuto 25, cuando James retrocedió para recibir el balón, el experimentado defensor argentino finalmente no pudo resistirse a seguirlo. Esta era exactamente la oportunidad que James estaba esperando. De repente, aceleró hacia adelante, mientras Yaya Toure instintivamente lanzó un paso en profundidad. ¡Peligro!, exclamó el comentarista. James sacudió instantáneamente la marca de Coloccini, enfrentándose a la última línea de defensa del Newcastle. Justo cuando Williamson estaba a punto de presionar, James hábilmente le lanzó el balón con el taco al veloz Silva, cuyo disparo fue apenas desviado del arco. Pardew pateaba con ansiedad la banda. Dije que no lo seguirán. Mantengan la formación. En el minuto 33, cuando James volvió a retroceder a su propio campo, Coloccini decidió mantener su posición. Esta vez, el jugador colombiano observó con calma la situación en el campo y de repente lanzó un pase diagonal muy penetrante que encontró a Zabaleta. Zabaleta se superpuso por la banda derecha, recortó hacia atrás y le pasó el balón a James en el borde del área. Coloccini se lanzó desesperadamente a bloquear, pero James fingió un tiro y le pasó el balón a Nasri, que estaba desmarcado en la banda izquierda. El disparo del jugador francés fue salvado por Krul y Agüero escrito en el rebote. Gol. El Manchester City gana 1-0. Gritó emocionado el comentarista. Rodríguez ha destrozado la defensa del Newcastle con su visión y pases inigualables. Coloccini pateó enojado el balón hacia el medio campo, con los ojos puestos en James llenos de frustración. El experimentado veterano finalmente se dio cuenta de que hoy no solo se enfrentaba a un talento técnicamente brillante sino también a un maestro táctico que jugaba con la mente. Pellegrini desde la banda mostró una sonrisa satisfecha. Sabía que su señor de 85,0 millones estaba respondiendo a la ceremonia de bienvenida de la Premier League de la manera más perfecta. El Manchester City jugó con más tranquilidad tras ponerse en ventaja. En el minuto 38, James recibió un pase de Silva en el centro del campo, y ante la presión de Tioté, de repente sacó el balón hacia atrás y giró, sacándose de encima al mediocampista defensivo. «Dios mío. ¡Qué escape tan increíble!», exclamó el comentarista. James dribló hacia adelante hasta el borde del área, obligando a Coloccini a abandonar su posición defensiva y avanzar para bloquear. Estaba cauteloso ante la velocidad de penetración del jugador colombiano y no se atrevió a entrar sin cuidado. Esta ligera vacilación le dio a James suficiente espacio para adaptarse. Simplemente empujó suavemente el balón con su pie derecho, ajustó su paso y disparó directamente desde 25 yardas. La pelota silbó como una bala de cañón, potente y pesada, casi sin giro en el aire. Aunque Cole hizo una parada desesperada, el balón fue demasiado rápido y voló directamente al ángulo superior de la portería. Mundial. Rodríguez marca su primer gol en la Premier League. El comentarista casi salta de su asiento. 2-0. Por eso el Manchester City estaba dispuesto a pagar una cantidad exorbitante por él. Después de anotar, James corrió hacia el banderín de esquina, haciendo su característica celebración con forma de corazón con las dos manos. Etihad estalló, con 50.000 fanáticos coreando su nombre al unísono. Coloccini se quedó en el palco, con las manos en las caderas y el rostro lleno de impotencia. Veamos la repetición, analizó el veterano comentarista Martín Tiller. El disparo de Rodríguez fue muy arrepentido y se fue claramente por la banda. Lo más aterrador es que ni siquiera levantó la vista para comprobar la posición del portero antes de disparar. El comentarista Alan Shearer agregó: «Esta es la calidad de un jugador de primer nivel». Coloccini pensó que la intensidad de la Premier League incomodaría a Rodríguez, pero ahora parece que el astro colombiano ha elevado el estándar de intensidad de la Premier League. Pellegrini, desde la banda, mostró una sonrisa satisfecha, mientras que el técnico del Newcastle, Pardew, gritaba ansioso desde la banda. En el tiempo añadido de la primera mitad, James tuvo otro pase brillante que casi ayudó a Nasri a ampliar la ventaja, pero la volea del jugador francés pasó justo por encima del travesaño. Cuando el árbitro pitó el final del primer tiempo, James miró el marcador. 2-0. Coloccini entró rápidamente al túnel con la cabeza gacha. Cuando pasó rozando a James, no hubo intercambio entre ellos.
Pero todos pudieron ver que la contienda entre el talentoso mediocampista y el veterano defensor de la Premier League se había decidido en la primera mitad. De camino al vestuario, Agüero rodeó con el brazo el hombro de James y se rió. Parece que alguien está tratando la Premier League como un partido de calentamiento. El marcador electrónico en la banda izquierda marcaba un 2-0 y el debut de James en la Premier League estaba apenas a mitad de camino. Bajo los vítores atronadores de los aficionados del Manchester City, los jugadores entraron al túnel, charlando y riendo. Tenemos que ganar esto. No le demos ninguna oportunidad al Newcastle. 3 puntos son nuestros. James, marca otro gol. Mirando hacia atrás durante toda la primera mitad, el Manchester City lanzó varios ataques amenazantes. El jugador central, Rodríguez, llevó al equipo a una ventaja de 2-0 con un gol y una asistencia, y la defensa no le dio muchas oportunidades de gol al oponente. En términos de rendimiento del juego, fue una primera mitad relativamente perfecta, con el Manchester City jugando al nivel esperado. En el vestuario. En la segunda mitad seguro que van a atacar, analizó Fernandinho mientras secaba el sudor. Tenemos que aprovechar las oportunidades de contraataque. Agüero, que se ajustaba los calcetines, lo miró. James, cuando te abras a la izquierda, yo cortaré hacia la derecha del área, creando caos para su defensa. Entendido, asintiendo a James. Clichy, puedes ser más atrevido con tus desbordes por este lado. Sus laterales no se atreverán a subir. Clichy sonando. Justo lo que quería. Pero tendrás que cubrirme, Touré. Déjamelo a mí, se palmeó Yaya Touré en el pecho. Yo protegeré el medio campo. Lampard se sentó tranquilamente en un rincón y de repente habló. Su mediocampista defensivo, Tioté, es muy lento para girar. James, puedes intentar enfrentarlo en el 1 contra 1 más a menudo. La leyenda del Chelsea, recién llegada al club, demostró de inmediato el valor de un veterano. Él jugó contra él muchas veces en la Premier League. Gracias, Frank, le agradeció sinceramente a James. Aunque la llegada de Lampard aumentó la competencia en el mediocampo, todos estaban trabajando hacia el mismo objetivo en ese momento. Ceco le entregó a James una bebida deportiva. Llámame si necesitas un jugador clave. Aunque el delantero bosnio no era titular, mantuvo una actitud profesional. Claro, dijo James tomando el trago. Te daré más cuando estés listo. Agüero fingió disgusto. Oye. ¿Y yo qué? El vestuario se estalló en risas. Este tipo de competencia sana era exactamente lo que Pellegrini esperaba ver. No le den ninguna oportunidad al Newcastle. Company se levantó de repente y rugió. No podemos perder la prima por no encajar goles. Por supuesto. Joear golpeó una taquilla. No quiero explicar los goles encajados en las entrevistas posteriores al partido. James se ajustó los cordones de los zapatos, sus ojos brillaban con espíritu de lucha. Realmente quiero esa corresponder por el triplete. La prestación por asistencia tampoco está mal, guiñó un ojo con picardía Masri. Como esperaba Fernandinho, el Newcastle United cambió su táctica al comienzo de la segunda mitad. El entrenador del Newcastle, Pardew, se quedó al margen, agitando constantemente los brazos para indicar a sus jugadores que avanzaran. Su formación 5 de abril de 2001 se transformó en un 4 de marzo de 2003 más agresivo, con los dos extremos, Pérez y Gouffran, recortando hacia el interior con frecuencia, poniendo una inmensa presión sobre la defensa del Manchester City. En el minuto 48, el Newcastle estuvo cerca de recortar distancias. Sissoko desposeyó a Nasri en el centro del campo y avanzó rápidamente, entregando un pase preciso a Pérez, que había irrumpido en el área. Afortunadamente, Joear reaccionó rápidamente, bloqueando el disparo seguro con su pierna. Despierten. Company aplaudió y rugió. No les den ninguna oportunidad. En el minuto 53, el Manchester City finalmente lanzó su primer contraataque peligroso de la segunda mitad. James retrocedió hasta casi la mitad de la cancha para recibir el balón y, frente a la presión de Tioté, escapó fácilmente con un hermoso giro al estilo Marsella y luego envió un pase largo por encima. Agüero superó con éxito la trampa del fuera de juego y quedó mano a mano con el portero, pero su disparo fue justo por encima del larguero. Tan cerca. Agüero se agarró el cabello frustrado. James corrió y le dio una palmadita en la espalda. La próxima vez te daré un pase de tierra. En el minuto 61, el Manchester City ejecutó una jugada de equipo perfecta. Fernandinho ganó el balón en su propio campo y se lo pasó a James, quien luego construyó un deslumbrante doblete con Silva en el canal derecho.
Con su primer toque, James empujó suavemente el balón hacia Silva. Con su segundo toque, Silva remató de taco, enviándolo entre las piernas de Tioté, y James lo reconoció nuevamente. Con su tercer toque, James lanzó un pase directo sin parar y encontró a Nasri justo cuando este entraba al área. El francés no fue codicioso y jugó con calma un recorte cerca de la línea de fondo. En ese momento, James ya había avanzado rápidamente hasta situarse cerca del punto de penalti. Frente a la pelota entrante, inesperadamente usó su talón derecho para golpearla suavemente, y la pelota extrañamente cambió de dirección, cayendo a los pies de Silva, que se acercaba rápidamente. Auge. El disparo de Silva fue perfectamente angulado y se coló en el ángulo inferior derecho de la portería. El portero del Newcastle, Krul, realizó una salvada en plancha, pero ya era demasiado tarde. Gol. El Manchester City gana 3-0. La voz del comentarista rebosaba emoción. Esto es una obra de arte. A partir de la entrada de Fernandinho, el Manchester City recibió 7 pases, y Silva finalmente vendió el gol. Miren esta combinación, analizó el ex internacional inglés Gary Neville desde la cabina de comentarios. Rodríguez y Silva son como una pareja de bailarines que llevan años actuando juntos. Cada toque es telepático. Este tipo de entendimiento suele tardar años en desarrollarse, pero parecen conocer instintivamente los pensamientos del otro. Después del gol, Silva inmediatamente señaló a James, y los dos se sonrieron el uno al otro, formando instintivamente un corazón con sus manos en celebración. Otros compañeros del equipo también se apresuraron, y Agüero incluso saltó sobre la espalda de James. Gran pase. Gritó Silva al oído de James. Excelente disparo. Respondió James con una sonrisa. Pellegrini festejó al margen con una emoción poco común, abrazando fuertemente a su entrenador asistente. Este gol mostró perfectamente su filosofía táctica. Pases rápidos, movimientos flexibles y trabajo en equipo. Después de tomar una ventaja de 3-0, el Manchester City bajó notablemente el ritmo, con los jugadores comenzando a controlar más la posesión, pasando el balón en su propio campo para buscar oportunidades. James orquestó tranquilamente el ataque en el medio campo, intercambiando ocasionalmente miradas cómplices con Silva. En las gradas del Etihad, los aficionados del Manchester City ya habían comenzado a celebrar la victoria de forma prematura. Sin embargo, la situación en un campo de fútbol puede cambiar en un instante. En el minuto 69, el Newcastle recibió un saque de esquina desde el lado derecho. Sissoko se quedó de pie junto al banderín de esquina y respiró profundamente. James notó que ambos centrales rivales, Williamson y Coloccini, habían entrado corriendo al área. Marquen a su hombre. Gritó James para recordarle a sus compañeros, mientras él mismo se paraba al borde del área, listo para un contraataque. El tiro de esquina de Sissoko se curvó en un arco extraño, dirigiéndose directamente al segundo poste. Coloccini superó a De Michelis y con un potente cabezazo estrelló el balón en la red. 3-1. Newcastle recortó distancias. Coloccini corrió frenéticamente hacia el banderín de esquina para celebrar, y los jugadores de Newcastle reavivaron su espíritu de lucha. James estaba de pie en el círculo central, con el ceño fuertemente fruncido. No esperaba que el Newcastle atacara con tanta agresividad incluso cuando perdía por 3 goles. ¿Realmente se atrevieron a contraatacar? Este pensamiento cruzó por su mente. Despierten todos. James aplaudió, reuniendo a sus compañeros. El partido aún no ha terminado. Miró a Pellegrini desde la banda y el técnico chileno hizo un gesto para avanzar. James lo entendió, se giró y gritó a sus compañeros. Sigan atacando. Que sepan quién manda aquí. Agüero corrió hacia él, con los ojos brillantes de espíritu de lucha. ¿Otro más? No, los labios de James se curvaron en una sonrisa fría, 2 más. Antes de que los vítores de los jugadores del Newcastle United se desvanecieran, James ya había colocado el balón en el círculo central, con un brillo peligroso en sus ojos. Adelante. Les hizo un gesto a sus compañeros, y su voz resonó por todo el estadio. Que vean la verdadera calidad de la Premier League. En el minuto 75, Yaya Touré reunió una intercepción de libre en el centro del campo. El gigante de Costa de Marfil era como un muro en movimiento que desposeía por la fuerza a Sissoko. Los aficionados del Manchester City en las gradas se estallaron instantáneamente, sabiendo que había llegado una oportunidad de contraataque. Touré. Encuentren a Agüero. James retrocedió rápidamente para recibir el balón, mientras su visión periférica escaneaba las carreras campo arriba.
Yaya Toure no lo dudó y envió un pase largo y preciso al frontal de Agüero. Agüero demostró las cualidades de un delantero de clase mundial. Usó su fuerte espalda para sujetar firmemente a Williamson, y cuando la pelota cayó, la amortiguó suavemente con la parte exterior de su pie derecho. Esta acción aparentemente simple difuminó perfectamente el impacto del balón entrante, que rodó obedientemente hacia el espacio abierto en el borde del área penal. Peligro. Gritó desde la banda el técnico del Newcastle, Pardew, al ver la intención del Manchester City. James cargó hacia el balón, mientras Tioté interceptaba desde un costado. Aunque Tioté estaba ligeramente atrás, el defensor de Newcastle Williamson ya lo había cubierto, formando un movimiento de pinza con Tioté. Justo cuando ambos estaban a punto de acercarse, James hizo un movimiento que sorprendió a todos en el estadio. Con su pie derecho, empujó suavemente el balón y lo envió con precisión entre las piernas de Tioté, mientras él mismo lo rodeaba hábilmente desde afuera. Una nuez moscada perfecta. Tioté chocó con Williamson, quien no pudo reaccionar a tiempo, y ambos jugadores cayeron al suelo. Dios mío. Ya terminó. La voz del comentarista se elevó de repente. ¡Qué brillante muestra de habilidad! James, tras irrumpir en el área penal, ajustó sus pasos con calma mientras Cruz salía a desafiarlo. Realizó un hermoso disparo con el pie izquierdo y el balón trazó un arco perfecto, volando hacia el ángulo superior de la portería. 4-1. Después de anotar, James corrió hacia la bandera de esquina y realizó una celebración deslizándose de rodillas. El Etihad se convirtió instantáneamente en un mar de alegría, con bufandas azul cielo ondeando en las gradas. James. 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 El rugido de 50.000 personas era ensordecedor. Los jugadores del Newcastle se quedaron congelados en el campo, Colocine con las manos en las caderas y la mirada vacía. Su recién encendida esperanza se extinguió por completo con este gol. Pero el ataque del Manchester City aún no había terminado. En el minuto 79, Fernandinho superó a De Jong en el centro del campo, cabeceando el balón hacia Nasri en la banda izquierda. Nasri recortó hacia adentro con el balón y de repente dio un pase diagonal quirúrgico. Silva apareció en el espacio abierto. Cuando el mago español levantó la vista, se dio cuenta de que James se había esfumado silenciosamente hacia el borde del arco penal. Sus miradas se cruzaron, todo se entendió sin palabras. Jaime. Gritó Silva suavemente, y la pelota rodó rápidamente por el suelo hacia James. Los ojos de James estaban fijos en la pelota, todo su cuerpo tenso como un arco. Su pie derecho estaba levantado detrás de él y los músculos tensos del muslo debajo de sus pantalones cortos eran claramente visibles. Cuando el pase de Silva llegó a la posición óptima frente a él, su cuerpo, como un resorte comprimido hasta el límite, se liberó de repente. El empine de su pie derecho impactó en el centro del balón con un golpe sordo. El enorme retroceso envió la pierna derecha de James volando por los aires con el impulso de la acción, y todo su cuerpo se levantó momentáneamente del suelo. Su brazo izquierdo se extendía naturalmente para mantener el equilibrio, mientras que su brazo derecho se mantenía cerca de su costado. Todo el movimiento de disparo era tan elegante como una escultura dinámica. Estallido. Un disparo bajo y rapidísimo que hizo que el balón se disparara hacia el ángulo inferior derecho de la portería como una bala de cañón. Aunque Cole intentó una salvación, la velocidad del balón era demasiado rápida y solo pudo ver cómo entraba en la red. 5-1. Un triplete. Después de completar el disparo, James tropezó un par de pasos antes de recuperar el equilibrio, con su pierna derecha todavía entumecida por el poderoso golpe. Increíble. Increíble. La voz de Gary Neville casi se quebró. Un triplete en su debut en la Premier League. La superestrella colombiana anuncia su llegada de la forma más perfecta. Etihad se volvió completamente loco. Un fanático emocionado incluso saltó la barandilla y corrió hacia el campo, pero el personal de seguridad lo detuvo antes de llegar a James. Este interludio no afectó en lo más mínimo el ambiente festivo. Por el contrario, hizo la escena aún más ferviente. Pellegrini escuchó y aplaudió desde la banda, luego se volvió hacia su asistente y dijo: "No compramos un jugador. Compramos una obra de arte". Los ojos del chileno brillaron de satisfacción. Sabía que había tomado la apuesta correcta. Cuando James fue sustituido en el minuto 85, todo el estadio se puso de pie en homenaje. Primero chocó las manos con Dzeko, que había entrado como suplente, y después caminó lentamente hacia la banda, cada paso acompañado de un estruendoso aplauso. «Bien hecho, hijo», lo abrazó fuertemente Pellegrini, «esto pasará a la historia».
En el banco, James tomó la toalla que le entregó un miembro del personal, mientras las cámaras de transmisión lo seguían continuamente. Una actriz y 2 asistencias. La superestrella colombiana fue sin duda el hombre del partido. En la zona mixta, James dejó de lado su humildad habitual y sus ojos brillaron con confianza. James, una actriz en tu debut, ¿cómo te sientes ahora mismo? Un periodista de Sky Sports fue el primero en preguntar. James secó el sudor de la frente. ¿Cómo se siente? Es tan natural como volver a casa. ¿La intensidad de la Premier League? Sinceramente, es un poco más fácil de lo que imaginaba. Estas observaciones causaron inmediatamente revuelo. Un periodista de la BBC preguntó: ¿estás diciendo que la defensa de la Premier League no es lo suficientemente fuerte? Respeto a todos los oponentes, James miró directamente a la cámara. Pero como vieron hoy, cuando mis compañeros y yo jugamos a nuestro mejor nivel, muy pocos equipos pueden detenernos. De regreso al vestuario, James fue recibido con una lluvia de champán por parte de sus compañeros de equipo. Joe Hart, sosteniendo una gran botella de champán, roció a James tan pronto como entró por la puerta. Debut perfecto, James. Gritó el portero inglés entre risas. La televisión del vestuario estaba mostrando los momentos más destacados del partido, y cuando apareció la repetición en cámara lenta del tercer gol de James, todos soltaron espontáneamente exclamaciones de admiración. Ese disparo, dijo Silva sacudiendo la cabeza, ni siquiera yo esperaba que dispararas directamente. James tomó el balón del partido que le entregó un miembro del personal y firmó con su nombre y la fecha. Mi primer balón en un partido de la Premier League, pero sin duda no será el último. En la rueda de prensa posterior al partido, Pellegrini no pudo ocultar su alegría. La actuación de James hoy lo demostró todo. Pero quiero recordarles a todos que esto es solo el comienzo. Su química con el equipo mejorará aún más y su potencial está lejos de alcanzar su máximo potencial. Cuando se le preguntó si le preocupaban los comentarios excesivamente extravagantes de James, el chileno dijo: los grandes jugadores deben tener esa confianza. Maradona, Zidane, Cristiano Ronaldo, todos comparten el mismo rasgo. Esa noche, el tema James Rodríguez atricarrasó las redes sociales mundiales. El vídeo oficial con los momentos destacados del partido del Manchester City en YouTube superó el 1.000.000 de visitas en una hora. Esa noche, los aficionados del Manchester City tuvieron un hermoso sueño. Y ellos lo sabían, este sueño apenas comenzaba. La portada del Times presentó una foto de página completa de James, con el titular mostrando prominentemente el debut de un genio. El columnista Henry Winter escribió: cuando el colombiano perforó la portería del Newcastle por tercera vez, el rugido en el Etihad provocó un ligero temblor detectado por la Oficina Sismológica de Manchester. Esto no es una transferencia. Es una migración del talento futbolístico. El Daily Mirror, por su parte, habló con datos, comparando los resultados históricos de debut en la Premier League. James se convirtió en el primer jugador al lograr una hat-trick y 2 asistencias en su debut. Aún más sorprendente es que tocó el balón 89 veces durante el partido y creó 7 oportunidades de gol, ambas cifras las estadísticas más altas en un solo partido en la Premier League esta temporada. A las 11 de la noche ese día, James y sus compañeros de equipo fueron al club nocturno más famoso de Manchester, Factory. Cuando James entró discretamente vistiendo una gorra de béisbol, todo el bar se quedó entre vítores ensordecedores. Esta noche, el señor Rodríguez paga a la cuenta de todos. Salud. Nasri anunció en voz alta, levantando una botella de champán, lo que provocó gritos aún más frenéticos. Agüero llevó a James a la sección VIP, donde un camarero sirvió un pastel especial, con el tercer gol de James recreado con glaseado azul cielo. Prueba esto, dijo Joe Hart mientras me acercaba un vaso de aguardiente, la bebida nacional de Colombia. Fue traído por avión desde Bogotá, el sabor de tu ciudad natal. De repente, la gran pantalla del bar cambió a la repetición del gol de Sky Sports. La apasionada voz de Gary Neville resonó en todo el lugar. Veamos este gol perfecto de triplete una vez más. En la pantalla, James recibió el balón en la parte superior del área y lo golpeó con su pie derecho como un látigo, enviando el balón directamente al ángulo superior. La repetición cambió a la celebración de James después del tiro, con su camiseta ondeando al viento. Este talento vale 85 millones de libras. Uno de los debuts más espectaculares en la historia de la Premier League. Sus compañeros de equipo inmediatamente comenzaron a bromear. Nuestra superestrella. James meneó la cabeza tímidamente, levantó su vaso y lo bebió todo de un trago, mientras su nuez de Adams movía mientras tragaba.
El sol de las 9 de la mañana acababa de empezar a brillar en el campo de entrenamiento y los jugadores del Manchester City ya habían comenzado su agotador entrenamiento de carrera a intervalos. El entrenador de fitness hizo sonar un silbido penetrante, arreando a las estrellas multimillonarias como si fueran ovejas. Último set. El rugido del preparador físico sobresaltó a varias palomas posadas en la portería y las hizo volar. 30 segundos de sprint, 30 segundos de trote, repetir 8 veces. Tan pronto como terminó el primer sprint, Nasri se desplomó sobre el césped. Me muero, el francés jadeó como un pez varado, ese licor de anís de anoche me quema en las venas. Agüero estaba en peores condiciones, se agarró la cintura y parecía dolido. Ese licor colombiano, James, la gente de tu pueblo crece bebiendo alcohol. En marcado contraste con los demás estaba James. Completó suavemente el último recorrido del transportador, su respiración ni siquiera se alteró notablemente. La resistencia similar a la de Modric le permitió moverse con facilidad, e incluso su chándal no quedó completamente empapado. Mientras los demás jugadores seguían recuperándose en el vestuario, James ya se había duchado y llegado a la sala de tácticas. Una vez reunidos todos los jugadores, Pellegrini presionó el control remoto y el proyector mostró las imágenes del primer partido del Liverpool en el tablero táctico. Aunque han perdido a Suárez, ese colmillo, señaló con un puntero láser el técnico chileno a la delantera de los Reds, el equipo de Rodgers siempre está lleno de variables. La pantalla cambió a un vídeo destacado de los avances de Sterling contra Southampton. El pequeño jugador de 19 años se abrió paso a través de la defensa como una locha. Será nuestra mayor amenaza este fin de semana, recordó el entrenador asistente Caranca. Ya no, se ha convertido en un niño feliz, murmuró James para sí mismo. Balotelli. De repente, Pellegrini cambió la pantalla y apareció la figura que llevaba la camiseta de ¿por qué siempre yo? Su imprevisibilidad es, por el contrario, el mayor peligro. Se escucharon algunas risas en el vestuario y Agüero hizo un gesto de cortocircuito cerebral. James miró las imágenes de Sterling y Balotelli en la pantalla, con una leve sonrisa en sus labios. Aunque más tarde estos dos podrían ser vistos como el dragón durmiente y el joven fénix del mundo del fútbol, él sabía claramente que no debía subestimarse a ninguno de los dos. A veces el fútbol es así de maravilloso, pensó. Un genio imprudente y un cañón suelto pueden producir una reacción química maravillosa. La pantalla cambió a las estadísticas de Sterling de la temporada pasada. 10 goles y 7 asistencias. Este joven, a quien los aficionados llamaban a menudo en broma el embajador del fútbol feliz, poseía en realidad un poder explosivo aterrador. En cuanto a Balotelli, todos recordaron sus momentos de contemplación, pero pasaron por alto sus frecuentes contribuciones marcando goles ganadores en partidos cruciales. Al igual que el gesto lúdico que Agüero hizo anteriormente, detrás de este se esconde un reconocimiento a la fortaleza de su ex compañero de equipo. Nasri señaló a Kolo Touré, que defendía en la pantalla, y le dio un codazo a Yaya Touré. Oye, grandullón, este fin de semana va a ser un derbi de Touré. Fernandinho imitó inmediatamente el tono de un comentarista. Damas y caballeros, bienvenidos a la guerra civil de Costa de Marfil. Los músculos del hermano menor contra la sabiduría del hermano mayor. Yaya Touré se estaba vendando el tobillo con cinta y levantó la vista ante el sonido. Mi mamá llamó ayer y dijo, hizo una pausa deliberadamente, viendo a sus compañeros de equipo aguzar el oído. Si Colo se atreve a atacarme, no recibirá su estofado para Navidad. La risa se estalló en el vestuario. El puntero láser de Pellegrini dibujó una línea roja en el tablero táctico, centrándose en las amplias zonas de ataque del Liverpool. Sterling y Markovi, señaló a los dos extremos de la pantalla, su velocidad destrozará cualquier defensa. Si le damos espacio, nos lo haremos pagar. Pellegrini continuó. Pero el verdadero núcleo del Liverpool no es Sterling, ni Balotelli. Presionó el control remoto y la pantalla cambió a un vídeo destacado de Coutinho, el brasileño metiendo un tiro en el ángulo superior. Es él. Coutinho. James miró fijamente la pantalla, sus ojos movían sutilmente. Sabía que, aunque Coutinho en ese momento aún no se había convertido en una superestrella de clase mundial, ya poseía todas las cualidades de un mediocampista de primer nivel. Regates ágiles, pases filtros precisos y sus característicos disparos de larga distancia con forma de flecha que atraviesa las nubes. Su radio de acción es muy amplia, dijo el puntero láser de Pellegrini dibujando un círculo en la parte superior del cuadro. Pero él prefiere disparar desde esta posición. Si le damos espacio, nos castigará con un disparo de larga distancia. Yaya Touré afirmó. Lo marcaré bien.
No, Pellegrini negó con la cabeza, no puedes simplemente marcarlo. Las carreras del Liverpool en el mediocampo son muy fluidas. Necesitamos defender como una unidad, comprimiendo su espacio. Se volvió hacia Fernandinho y le dijo: Fernandinho, tu tarea es cortarle la conexión con los delanteros. No dejes que gire fácilmente. Fernandinho irritante. Entendido, entrenador. Le dejaré probar el calor de un compatriota brasileño. Por fin, dijo Pellegrini recorriendo con la mirada el vestuario. La defensa del Liverpool no es estable. Lovren todavía se está adaptando a la Premier League y a Manquillo le falta experiencia. Si podemos mover el balón rápidamente, su defensa mostrará debilidades. Apagó el proyector y la sala de tácticas quedó en una oscuridad momentánea, luego se encendieron las luces. En este partido tenemos que controlar el ritmo, contener a Coutinho y cerrar las bandas. Hizo una pausa, con una leve sonrisa en sus labios. Entonces, los destruiremos con nuestra ofensiva. La voz profunda del comentarista Gary Neville resonó por todo el estadio. Damas y caballeros, bienvenidos al esperado partido de la segunda ronda de la Premier League. El Manchester City recibe al Liverpool. Manchester City, 4-2-3-1. Portero. Joeart. Defensores. Zabaleta, Compagni, De Michelis, Clichy. Centrocampistas defensivos. Fernandinho, Yaya Touré. Centrocampistas. Nasri, James Rodríguez, James, Silva. Delantero. Agüero. La cámara se centró en James, quien estaba charlando tranquilamente con Silva. Liverpool, 4 de marzo de 2003. Portero. Mignolet. Defensores. Manquillo, Kolo Touré, Lovren, Enrique. Centrocampistas. Henderson, Coutinho, Gerrard. Delanteros. Sterling, Balotelli, Markovic. Cuando Balotelli apareció en la pantalla grande, una mezcla de abucheos y risas se estalló en el estadio. Curiosamente, este es el primer regreso de Balotelli al Etihad desde que dejó el Manchester City. El comentarista invitado Alan Shearer se rió entre dientes. Me pregunto si nos traerá más sorpresas hoy. Los jugadores de ambos equipos se alinearon y entraron al campo. James respiró hondo, recorriendo con la mirada la defensa del Liverpool. Lovren parecía tenso y Manquillo no dejaba de ajustarse las espinilleras. Ambos claramente no estaban en pie. El partido está a punto de empezar. El Manchester City viste su uniforme azul celeste y el Liverpool viste de rojo. El árbitro Anthony Taylor hace sonar su silbato. La segunda ronda de la Premier League comienza oficialmente. Apenas 30 segundos después de iniciado el partido, James recibió un pase de Yaya Touré en el mediocampo, realizó un giro ágil para evadir a Henderson e inmediatamente envió un pase elevado por encima. Agüero se lanzó rápidamente hacia adelante, pero Lovren lo persiguió con todas sus fuerzas, despejando el balón para un saque de meta en el último momento. ¡Guau! El Manchester City le dio una bienvenida brutal al Liverpool. La visión y los pases de Rodríguez son simplemente aterradores. Exclamó Gary Neville. El portero del Liverpool, Mignolet, rugió a su defensa, claramente muy disgustado con su defensa. Y la ofensiva del Manchester City apenas comenzaba. En el minuto 5 el Manchester City volvió con fuerza. Silva tomó el balón en el flanco izquierdo y realizó un brillante doble pase con James, para luego lanzar un centro bajo al área. Agüero fintó en el primer palo y Nasri llegó desde el segundo palo para rematar con un toque. Estallido. El balón se estrelló contra el larguero y rebotó. La defensa del Liverpool es inestable. El ataque del Manchester City es fluido. Gerrard y Henderson fueron completamente suprimidos en el medio campo, y el enfrentamiento físico entre Yaya Touré y Fernandinho dejó a los dos centrocampistas defensivos del Liverpool luchando. Rodgers saludó ansiosamente desde la banda, indicando a su equipo que cambiara de táctica. En el minuto 10, Gerrard ya no insistió en luchar en el centro y rápidamente pasó a Sterling en la banda. Sterling recibió el balón, hizo una carrera rápida y superó directamente a Clichy. Luego envió un centro desde la línea de fondo. Peligro. Balotelli entró por el centro, pero Compagni se adelantó y despejó el balón de cabeza. El Liverpool ganó un saque de esquina. El ataque por las bandas del Liverpool está comenzando a mostrar su poder. La velocidad de Sterling es su carta del triunfo. Gerrard sacó el córner y Kolo Touré superó a De Michelis para cabecear el balón hacia el arco. Joeart realizó una atajada espectacular, desviando el balón por encima del larguero con una mano. El contraataque del Liverpool ya está aquí. El Manchester City no puede ser descuidado. Pellegrini, desde la banda, inmediatamente hizo un gesto para indicarles a Zabaleta y Clichy que prestaran atención a la defensa de las bandas.
En el minuto 17 del partido, el Manchester City ejecutó una brillante combinación. James tomó el balón en el medio campo y, frente a la presión de Henderson, realizó un giro de Cruyff y luego lanzó un pase quirúrgico. Agüero lo entendió perfectamente, hizo una carrera en diagonal detrás de la defensa del Liverpool y sin ajustes, disparó directo y marcó. Meta. El Etihad se estalló al instante. Los jugadores del Manchester City celebraron con entusiasmo, y Agüero se deslizó de rodillas hacia el banderín de esquina. Sin embargo, Bip. El juez de línea hizo la bandera. El árbitro Anthony Taylor pitó fuera de juego. El gol fue anulado. ¿Qué? Nasri parecía incrédulo. Corrió hacia el juez de línea y gritó. Buen gol. Estás ciego. Esta decisión es polémica. Gary Neville frunció el ceño, analizando. Agüero y Lovren estaban casi a la par, por un pelo. Nasri se mantuvo implacable, incluso hizo un gesto de gafas hacia el árbitro para burlarse de su vista. El rostro de Anthony Taylor se ensombreció y con decisión sacó una tarjeta amarilla. Nasri recibe una tarjeta amarilla. Lo amonestaron por protestar la decisión. Pellegrini, desde la banda, también agitó los brazos enojado en señal de protesta y el cuarto árbitro se acercó inmediatamente para advertirle. James retiró rápidamente a Nasri, que todavía estaba despotricando. El Liverpool aprovechó la oportunidad para reiniciar rápidamente el juego y contraatacar. Coutinho dribló hacia adelante, penetró profundamente y, de repente, lanzó un disparo desde fuera del área. Peligro. Joe Hart hizo una parada espectacular, desviando el balón por encima del larguero con una mano. El Manchester City se salvó de un susto. En el minuto 25, Coutinho tomó el balón en el centro del campo y, frente a la presión de Fernandinho, de repente lanzó un pase en profundidad. Marcó Vic. ¡Qué buena carrera! Se alzó de repente la voz de Gary Neville. Una oportunidad de contraataque para el Liverpool. El extremo serbio avanzó por la derecha y, antes de que Clichy pudiera bloquearlo, envió un centro raso. Sterling, como un rayo, salió disparado desde atrás de Company y metió el balón más allá de Joe Hart antes de que pudiera salir. ¡Ay, Dios mío! Sterling disparó desviado con el arco abierto. El balón pasó por el segundo palo y salió para un saque de meta, y el Etihad se estalló en vítores de alivio. Sterling se arrodilló frente a la portería, con las manos sobre la cabeza, sin poder creer lo que veía. Rodgers, desde la banda, pateó enojado una botella de agua. Este es el precio de la juventud. Alan Shearer meneó la cabeza. Sterling tiene velocidad, pero necesita mejorar su definición. Solo necesitó tocar suavemente el balón para anotar. En el minuto 38 del partido el Manchester City finalmente rompió el empate. Silva ejecutó un preciso tiro de esquina desde la izquierda, y el balón se desvió maravillosamente directo al área de 6 yardas. Yaya Touré saltó con fuerza desde la multitud, superando a Gerrard y Kolo Touré, y cabeceó el balón con gran fuerza hacia el arco. Yaya Touré. Gol. Gritó Gary Neville con entusiasmo. El Manchester City gana 1-0 al Liverpool. El balón se estrelló contra la roja como una bala de cañón. Mignolet, a pesar de sus esfuerzos por detenerlo, no pudo hacer nada ante este cabezazo perfectamente angulado. Etihad estalló instantáneamente y el océano azul celeste en las gradas se agitó salvajemente. «Mira ese cabezazo. Potencia y ángulo perfectos», exclamó Alan Shearer. Yaya Touré le demostró a su hermano Kolo lo que es el verdadero dominio aéreo. En el segundo minuto del tiempo añadido, Coutinho, tras recibir el balón en el centro del campo, volvió a lanzar un pase brillante. Balotelli quedó mano a mano con Joe Hart. Balotelli. 1 contra 1. La voz de Gary Neville estaba llena de anticipación. Sin embargo, ocurrió una escena asombrosa. Balotelli de repente redujo la velocidad en el borde del área, comenzó a ajustar sus pasos, aparentemente perdido en alguna contemplación filosófica. Company aprovechó la oportunidad y se deslizó para despejar el balón. «Dios mío. Balotelli está pensando en la vida otra vez», exclamó Alan Shearer. Podría haber disparado directamente o haber seguido botando el balón. La cámara enfocó inmediatamente a Coutinho, el mediocampista brasileño con sus manos en la cabeza y una mirada de absoluta incredulidad en su rostro. Extendió las manos hacia Balotelli, murmurando para sí mismo, claramente incapaz de comprender la elección de su compañero de equipo. Rodgers, que estaba al margen, se giró enojado y golpeó el tabique divisorio del banco, mientras que el banquillo del Manchester City se estalló en risas. Pellegrini se tapó la boca, intentando ocultar con todas sus fuerzas su diversión.
La afición de Letiaz se sintió aliviada y no pudo evitar reír. Los cánticos de ¿por qué siempre yo? Resonaron en las graduadas, un clásico de la época de Balotelli en el Manchester City. Coutinho se mantuvo alejado, negándose a hacer contacto visual con él, claramente todavía frustrado por la oportunidad perdida. El propio Balotelli, sin embargo, mantuvo la calma y se limitó a abrazarse de hombros, como si dijera: ese es simplemente mi estilo.